Catalina la Grande, la zarina que cambió la historia, y se quedó con el trono. Olvídate de Elsa, de Daenerys o de cualquier diva del pop. Hoy te contamos por qué Catalina es más reina que Beyoncé en la gala del Met. Derrocó a su marido, se autoproclamó emperatriz y puso a Rusia en modo turbo. Todo eso mientras leía a Voltaire y vestía como si fuera la Beyoncé del siglo XVIII. Cuando pensamos en grandes monarcas, nombres como Napoleón o Luis XIV vienen a la mente. Pero no solemos tener en cuenta a esta mujer que transformó un imperio entero y marcó la historia de Rusia de una manera sin precedentes. Catalina nació en 1729 como Sofía de Anhalt-Zerbst, una princesa alemana sin muchas aspiraciones al trono. O sea, noble, sí. Pero en plan, tengo título, pero no me alcanza ni para un castillo en las afueras. Su infancia transcurrió en Stettin, Polonia, donde creció como una princesa menor de Alemania. Lo que sí tenía era ambición, cerebro y un talento asombroso para la reinvención, lo que la ayudó a cambiar su destino. En 1744, a la edad de 14 años, Sofía fue invitada a Rusia por la emperatriz Isabel. El motivo: conocer al futuro heredero del trono ruso, el gran duque Pedro, nieto de Pedro el Grande. Este encuentro cambiaría el curso de su vida y de la historia rusa. Sofía se adaptó rápidamente a su nuevo entorno. Aprendió el idioma ruso, se convirtió a la fe ortodoxa y cambió su nombre a Catalina. Su inteligencia y determinación pronto se hicieron evidentes, y el 21 de agosto de 1745, a los 16 años, se casó con Pedro, convirtiéndose en la gran duquesa de Rusia. Sin embargo, el matrimonio estaba lejos de ser idílico. Porque Pedro era, vamos a decirlo bonito, un señor con más juguetes que neuronas. Su afición por jugar a la guerra con soldaditos de plomo y su absoluta falta de interés por Catalina o por gobernar dejaban bastante claro que el trono le venía largo. Catalina, por su parte, aprovechó para educarse intensamente, leyendo vorazmente cada libro que sus amigos podían proporcionarle en secreto. Se leía todos los libros prohibidos de la Ilustración a escondidas, como si fuera una adolescente woke leyendo a Simone de Beauvoir en misa. Porque si algo tenía claro esta mujer, es que no había venido a Rusia a hacer punto de cruz. Tras la muerte de la emperatriz Isabel en 1761, Pedro III ascendió al trono. Su reinado, sin embargo, fue desastroso. Sus políticas proprusianas y su desprecio por las tradiciones rusas lo hicieron extremadamente impopular. Vamos que Pedro III era un señor con el carisma de una papa guisada. No entendía a Rusia, no le gustaba Rusia, ni siquiera hablaba bien ruso, y tenía una obsesión rarísima con Prusia, que en esa época era el país enemigo. En pocos meses había cabreado a la nobleza, al ejército y a la iglesia. Catalina, mientras tanto, estaba tejiendo alianzas con los guardias imperiales y con la aristocracia, que eran los que de verdad manejaban el cotarro. Al ver que se había ganado el apoyo de importantes facciones en la corte, vio su oportunidad. Con el respaldo de la Guardia Imperial y la nobleza, organizó un golpe de Estado en 1762. En una jugada maestra de estrategia política se proclamó emperatriz de Rusia, deponiendo a su esposo. El golpe fue rápido y efectivo. Pedro III fue obligado a abdicar y poco después murió en circunstancias sospechosas. Aunque Catalina negó siempre haber ordenado su muerte, este evento marcaría el inicio de su reinado y sería objeto de controversia durante siglos. El 28 de junio de 1762, Catalina II fue coronada emperatriz de Rusia en la Catedral de la Asunción en Moscú. A sus 33 años, esta princesa alemana había logrado lo impensable, convertirse en la gobernante absoluta del imperio más grande del mundo. Todo un mic drop con tiara puesta. Las reformas que modernizaron Rusia. El reinado de Catalina estuvo marcado por una serie de reformas ambiciosas que buscaban modernizar y occidentalizar Rusia. Era una auténtica nerd de la Ilustración. Correspondencia con Voltaire, debates con Diderot, lecturas de Rousseau. Básicamente, el club de lectura más poderoso de Europa.
Inspirada por las ideas de la Ilustración, se propuso transformar su imperio. Una de sus primeras acciones fue convocar la Comisión Legislativa en 1767. Este órgano, compuesto por representantes de diversos grupos sociales, tenía como objetivo revisar y actualizar el Código Legal ruso. Catalina presentó a la comisión su famoso Nakaz o Instrucción, un documento sorprendentemente liberal que exponía su visión del gobierno ideal. En el ámbito de la educación, Catalina realizó avances significativos. Fundó el Instituto Smolny para niñas nobles en 1764, la primera institución de educación superior para mujeres financiada por el Estado en Europa, que sí, era solo para niñas pijas, pero en una época donde ser mujer educada era casi un delito. Esto fue una revolución. También estableció escuelas primarias en las principales ciudades y promovió la educación científica y técnica. En cuanto a la administración, Catalina implementó una reforma territorial en 1775 que dividió el imperio en provincias y distritos, mejorando significativamente la eficiencia del gobierno local. También promulgó la Carta de la Nobleza en 1785, que definía los derechos y privilegios de la aristocracia rusa. Sí, esa parte es un poco menos feminista, no vamos a mentir. Pero si algo amaba Catalina, aparte del poder y los libros picantes franceses, era el arte. La emperatriz fue una gran mecenas de las artes y la cultura. Durante su reinado, San Petersburgo se transformó en una capital europea de primer nivel. Catalina adquirió miles de obras de arte que formarían la base de la colección del Hermitage, hoy uno de los museos más importantes del mundo. Expansión territorial y política exterior. Mientras media Europa seguía peleándose por tronos, herencias y qué peluca estaba más de moda, Catalina estaba ocupada conquistando media Eurasia. Porque una cosa era reformar desde dentro, pero otra muy distinta era salir al patio geopolítico y decir: «Hola, soy Rusia y he venido a quedarme». Bajo el reinado de Catalina, el Imperio ruso experimentó su mayor expansión territorial desde la época de Iván el Terrible. A través de una combinación de diplomacia astuta y poderío militar, Catalina extendió las fronteras de Rusia en todas direcciones. En el sur, tras 2 guerras exitosas contra el Imperio Otomano, Rusia ganó acceso al Mar Negro y anexó Crimea en 1783. ¿Te suena? Sí, porque 200 años después seguimos hablando de lo mismo. Solo que entonces fue Catalina la que puso Crimea en el mapa y Rusia en el mercado internacional. Esto no solo aumentó el prestigio de Rusia como potencia europea, sino que también abrió nuevas rutas comerciales vitales para la economía del imperio. En el oeste, Catalina participó en las 3 particiones de Polonia, 1772, 1793, 1795, que resultaron en la anexión de vastos territorios, incluyendo partes de Bielorrusia y Lituania. Estas adquisiciones consolidaron la posición de Rusia como una de las principales potencias de Europa Central. La política exterior de Catalina no se limitó a la expansión territorial. Estableció relaciones diplomáticas con potencias distantes como China y Estados Unidos, y jugó un papel crucial en los asuntos europeos, particularmente en su oposición a la Revolución Francesa. Resultado: Catalina hizo que Rusia dejara de ser un país más congelado que Arendelle en Frozen y con un enorme complejo de inferioridad, y se convirtiera en una potencia global. Eso sí, mientras lo hacía, también aplastaba revueltas, consolidaba el poder de la nobleza y le dejaba a los campesinos las sobras del banquete imperial. Pero eso lo veremos en el próximo bloque, que se viene salseo. Como buena figura histórica compleja y como buena mujer poderosa, por un lado, fue una monarca ilustrada que modernizó Rusia y la elevó al estatus de potencia mundial. Por otro, consolidó el poder de la nobleza y no hizo nada para aliviar la condición de los siervos que constituían la mayoría de la población. Porque sí, Catalina expandió derechos, pero solo para los aristócratas. A los siervos, que eran la mayoría de la población rusa, no solo no les mejoró la vida,
se la empeoró. De hecho, durante su reinado estalló la mayor revuelta campesina del siglo XVIII, la rebelión de Pugachov, que acabó, alerta spoiler, aplastada con toda la furia imperial. Catalina creía que los siervos no estaban listos para la libertad. Y luego están los rumores. Su vida privada ha sido analizada más que los outfits de la gala de los Oscar. Sí, vamos a hablar de eso. Si buscas Catalina la Grande en Google, lo más probable es que te aparezca una leyenda urbana sobre un caballo. No pasó. Déjalo. Superémoslo. La vida personal de Catalina también ha sido objeto de mucha especulación y chisme. Sus numerosos favoritos y su supuesta promiscuidad han sido a menudo el foco de atención, oscureciendo sus logros políticos. Sin embargo, los historiadores modernos tienden a ver estas historias como exageraciones o propaganda diseñada para desacreditar a una poderosa gobernante femenina. Pero Catalina sí tuvo amantes. Muchos. Algunos duraban semanas, otros años. Y lo más escandaloso para la época, ella decidía cuándo y con quién. Los elegía, los premiaba, los jubilaba con tierras y pensiones. Y claro, los historiadores machirulos del siglo XIX no podían soportarlo. Así que empezaron a pintar su legado con tinta de misoginia. Que si era ninfómana, que si estaba loca, que si solo gobernaba con las faldas. Lo de siempre, vaya. Pero si nos ponemos serias, Catalina dejó una huella imborrable. Llevó a Rusia a su máximo esplendor cultural, militar y territorial. Es indiscutible el impacto duradero de Catalina en la historia rusa. Su reinado marcó el apogeo del absolutismo ilustrado en Rusia y sentó las bases para el desarrollo del país en el siglo XIX. Transformó su rol de consorte decorativa en jefa absoluta del Estado. Y lo hizo sin heredar el poder de nadie. Se lo ganó, demostrando que una mujer podía gobernar con inteligencia y estrategia en una época dominada por hombres. Su reinado transformó Rusia de una potencia periférica a un actor central en la política europea. Catalina no fue perfecta, pero fue monumental. Le puso rímel al absolutismo, eyeliner a la ilustración y joyas a la geopolítica. Su reinado es la prueba de que una mujer culta, ambiciosa y sin pelos en la lengua puede cambiar el mundo. Aunque los libros de historia solo recuerden con quién se acostaba. ¿Fue una heroína del progreso o una déspota con buena prensa? ¿Una pionera o solo una más del club de los poderosos? La historia no es blanca o negra. Y en el caso de Catalina, es dorada, brillante y un poquito vengativa. ¿Crees que su influencia sigue siendo relevante en la Rusia actual? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Y como muchas mujeres poderosas de la historia, ha sido más recordada por su vida sexual que por sus logros políticos. Por eso estamos aquí, para poner las cosas en su sitio. Con ironía, sí, pero también con justicia histórica. Para profundizar sobre Catalina te dejo recomendaciones en la cajita de información. Suscríbete a Mujeres con Pasado si quieres más historias de mujeres poderosas, olvidadas, peligrosas y fabulosas. Dale like, comparte y cuéntanos, ¿Catalina fue una emperatriz modelo o una villana con branding ilustrado? Te leemos en los comentarios que ya sabes, aquí reescribimos la historia, pero con sororidad y un poco de humor.